hace 7 días tuvimos una historia muy emotiva. No sé si se acuerdan ustedes. Si no, pues hagan uso de la memoria, que es de lo que estuvimos también hablando. En esta ocasión me parece que va a ser distinto, muy diferente. Juan Manuel Palomino, el Historicom. Bienvenido, ¿qué tal? Buenos días, Emilio. Pues es que es difícil hacer un resumen, porque hoy vamos a hablar de tantas y tantas y tantas cosas, bueno, concretamente de 4. De 4 cosas. Sí, pero... En el mismo tiempo de siempre. Sí, Pues pero además 4 cosas muy distintas, pero, aunque parezca mentira, todas relacionadas. Anda ya. Sí. Mira, dice la sabiduría popular que toda gran avalancha empieza con la caída de una piedra muy pequeña. A veces un pequeño acontecimiento da lugar a otro más grande y luego a otro aún mayor y así sucesivamente. Y vamos a hablar hoy de algo así, porque esta semana contaremos cómo el primer europeo que desembarcó en la India en busca de una ruta más corta para las especias fue un criminal, de cómo Colón trató de suplir sus fracasos con frutas exóticas, de cómo la primera vuelta al mundo se produjo porque un yerno hizo rabiar a sus suegros, y por último, de una aberración gastronómica. Bueno, no vamos a empezar aburriendo con la introducción. Todos sabemos que los europeos buscaban una ruta más corta hacia las Indias para que las especias, que eran útiles para conservar los alimentos, salieran menos caras. Portugal mandó por mar a la India a Vasco de Gama para tratar de conseguirlo. Tras una larga travesía, llegó a Calcuta. Pero no fue Vasco de Gama quien bajó a tierra con toda su pompa. Lo normal en estos casos es que los barcos tuvieran lo que se llamaba un degredado, es decir, un indeseable, un preso, un judío converso, y ese degredado afrontaba el primer encuentro, por si los lugareños eran hostiles. En este caso, el degredado era un criminal del Algarve, quien debía descender a tierra y ser receptor o víctima de la reacción inicial de los indios. Pero eso sí, era el representante de Portugal ante los ojos del mundo. Lo que no sabía era si iba a contarlo. Cuando bajó a Calcuta, los indios le miraron un poco despistados. No hablaba chino ni malayo, que eran los idiomas de los comerciantes que habitualmente pasaban por allí. Se acumuló una multitud alrededor. El degredado, por supuesto, solo podía hacerse entender por gestos. Y alguien tuvo la feliz idea de llevarlo a casa de 2 mercaderes tunecinos, que por suerte hablaban genovés y español. Le preguntaron, ¿quién te trajo aquí? Y él respondió, venimos en busca de cristianos y especias. Así que poco a poco se iniciaron las transacciones comerciales. Pero Vasco de Gama descubrió que los indios no eran de los que entregan productos valiosos a cambio de baratijas. Sus gobernantes eran hombres sofisticados acostumbrados a comerciar con hombres de distintas culturas. Por eso cambiaron su actitud. En un viaje posterior, la flota portuguesa, al mando de Pedro Álvarez Cabral, ordenó que expulsaran a los mercaderes musulmanes para potenciar el comercio con los portugueses. Y como los indios no aceptaron, Cabral les bombardeó durante 2 días. A partir de entonces las cosas fueron como la seda. Portugal se convirtió en el dominador de las especias y se enriqueció a costa de ello. ¿Y qué es lo primero que haces cuando te va bien la vida? Pues por supuesto, presumir ante la familia. El rey de Portugal, Manuel I, era yerno de los reyes católicos, y en unas petulantes cartas presumía de los productos valiosos que traían de la India y cómo las arcas de Portugal se llenaban gracias a ellas. A sus católicas majestades, por supuesto, les corroía la envidia. Sobre todo porque unos años antes, Isabel y Fernando habían mandado a Colón en busca también de la India. Y bueno, no había tenido la misma suerte. Había tierra, sí, pero no había ni rastro de especias. Colón se justificaba mandando fragmentos de plantas que, según él, eran especias, solo que no estaban en su momento óptimo de recogida. Tenía cierta lógica, las especias proceden de partes muy concretas de las plantas bajo condiciones específicas, pero la excusa tenía un límite. Así pues, fuera lo que fuera esa tierra, estaba claro que especias no tenía. Si acaso Colón podía presumir de que había encontrado una fruta nueva y exótica, la piña, que mandó a los reyes católicos en grandes cantidades. Sin embargo, hay una nueva vuelta de tuerca. Calcuta solo era una parada intermedia en la ruta de las especias. Había unas legendarias islas de las especias, las Molucas, de donde procedía casi toda la nuez moscada y el clavo, y que en teoría habían quedado en manos portuguesas. En un momento determinado, un portugués propuso usar el camino de Colón para llegar antes a esas islas. Como Portugal no aceptó la idea, se la propuso al rey de España. Y esa fue la premisa bajo la que partió de Sanlúcar de Barrameda la expedición de Magallanes. Sobre todas las vicisitudes que le pasaron a este hombre, como supuestamente lo mató un filipino de una lanzada en el lugar donde hoy se erige una estatua
del que tiró la lanza, y otras historias, pues no voy a contar nada. Son muy conocidas. Solo decir que esa expedición fue la primera vuelta al mundo, por mucho que a los ingleses les pese. Y esta es la historia de cómo un pobre criminal que podría haber muerto en un desembarco inició una cascada de acontecimientos que llevó a un nuevo paradigma del comercio, a la primera vuelta al mundo, y muchos años después, y ahora viene la aberración gastronómica, a la pizza con piña, que, por cierto, la inventaría un griego en Canadá. Y ya se podría haber estado quieto el buen señor. Muy bien hilado todo, sí, muy bien hilado. Estoy de acuerdo contigo. Se podía haber ahorrado la pizza con piña. Habrá gente que no esté de acuerdo, oye, para gustos colores, pero yo bien. Siempre digo que para gustos colores no es excusa para el mal gusto. En este caso vamos a hacer una votación popular y vamos a permitir que voten también los italianos. Sí. Y verás, y ganamos por goleada. Uy, qué desastre. Bueno, pues nada, pues ya ven ustedes. No lleven a sus expediciones a un criminal como primero, pues pasan estas cosas. Sí. A un tonto tampoco, que pasan otras. Bueno, que pases buena semana. Igualmente. Nos vemos en 7 días. Sí, si no nos mata la pizza con piña.